Bien. Bueno, bienvenidos. Ante todo, permítanme agradecerles el tiempo y la atención bueno, de sumarse, de participar de estos webinars que estamos haciendo regularmente todos los meses. No, principalmente tratamos temáticas que tienen que ver con tecnología, organizaciones, eh, startups, diferentes modelos empresariales y cosas que tienen que ver con todo lo que son las startups de tecnología, y cómo, bueno, mejorar la eficiencia de las operaciones, y cómo impacta, bueno, cómo impactan otras cosas sobre eso mismo. Eh, Mi nombre es Sebastián Bravo, yo soy CEO y fundador de Newbie Crew. Y Newbie Crew es una compañía de desarrollo de software donde le damos especial valor a justamente a aportar valor a todo lo que hacemos. Como compañía tenemos un perfil que nos acercamos mucho a tener relaciones muy estrechas con los clientes, con la gente que trabajamos. Eh, no solo nos concentramos en el desarrollo de proyectos de calidad, sino también en entender la necesidad de cada cliente y poder acompañarlo en ese proceso. Tenemos un énfasis muy especial en el modelo de servicios. Entonces, nosotros generalmente brindamos la fuerza de trabajo, los equipos autogestionados, multidisciplinarios, que permiten darle un área de tecnología que puede resolver todos los desafíos que una área de tecnología requiere a un modelo de servicio productivo que hace mucho más accesible la contratación y lo que permite que las compañías puedan afrontar distintos desafíos teniendo el control sobre el balance entre productividad y gasto. En Unicron nos gusta trabajar mucho sobre el concepto de aportar valor, y eso tiene que ver mucho con el compromiso que ponemos y cómo intentamos armar estos ambientes de colaboración, de construir confianza, de crecer con cada uno de los clientes con los que trabajamos. Así que bueno, después de la presentación de lo que hacemos en Newbie Crew, paso al tema que nos convoca hoy. Bueno, hoy vamos a hablar de lo que es el mercado laboral en tecnología. En estos últimos meses empezaron a salir muchas noticias al respecto, porque gran parte de las grandes compañías de tecnología del mundo, cuando hablamos de Big Techs, generalmente hablamos de 5 nombres, que son Google, Apple, Meta, eh, Microsoft, y Amazon. Eh, Esas compañías, y no solo esas compañías, han tenido toda una tendencia de despidos. Y no solamente esas compañías, sino gran parte del ecosistema, gran parte de las compañías del mundo, no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo, y no solamente en tech, pero nos vamos a concentrar en eso y vamos a intentar analizar los factores para poder intentar encontrar patrones, causas y algo que nos permita manejar ciertas proyecciones, o por lo menos sacar un poquito el panorama de cómo puede venir la perspectiva de acá en adelante. Actualmente nos encontramos justamente con este estado. Las grandes compañías, como lo mencionamos hace un rato, están haciendo, han hecho despidos que se podría considerar masivos. En el caso, por ejemplo, de Meta, hablamos casi del 10% de la masa de recursos que maneja. Eh, bueno, lo de Twitter es muy conocido, responden a intereses similares, pero no son exactamente iguales. Twitter viene de una adquisición por parte de Elon Musk. Eh, pero en sí, las grandes compañías, en lo que ha sido de octubre, noviembre hasta ahora, han todas recurrido a despidos, y no solo en Estados Unidos, sino, como les decía hace un rato, en todo el mundo. Los volúmenes de los despidos están en las decenas de miles. Con respecto a la masa de despidos que hay en general en Estados Unidos, se nota, se sintió el impacto. No es, no es que a nivel anual haya sido tan tremendo con toda la capacidad de trabajo norteamericana, pero en los 3 meses en particular en los que se fue dando, se notó un despido, por ejemplo, de 12.000 personas dentro de la población norteamericana, que tiene, si mal no recuerdo, 50 millones de trabajadores activos. Una de las cosas que está bueno entender es un poquito cómo se ha dado la línea de tiempo. En este gráfico que estamos viendo acá vamos a ver un poquito lo que han sido los despidos que se han dado y las compañías que han hecho despidos, ¿sí? Eh,
Si vemos acá, lo que vamos a notar es que este gráfico abarca los últimos 2 años y en principio de pandemia, con la incertidumbre de lo que surge la pandemia, hay picos de despidos que se presentan específicamente en los primeros 2 cuartos del 2020. Algo que es natural, ¿sí? Por toda la situación pandémica y toda la incertidumbre que había por delante. Después de eso se aquieta, y de hecho este gráfico puramente habla de despidos, pero hay una altísima capa de contrataciones en ciertas partes de la industria. Eh, y lo que notamos es que al final del 2022, lo que ya podríamos considerar que es el post-pandemia, empieza a haber consistentemente desde el segundo al cuarto cuarto del 2022 eh, despidos de grandes despidos que, como llegamos a ver, llegan a picar hasta aproximadamente arriba de los 70.000 de las 70.000 personas en un cuarto. Si lo que vemos es una similitud entre la proporción de compañías y despidos, lo que da a entender de que no es un único jugador despidiendo un montón de gente, sino que hay una especie de varias compañías tomando acciones similares. Pero es interesante entender la línea de tiempo porque gran parte del razonamiento, una buena parte de lo que vamos a hablar, tiene que ver con factores que tienen directa relación con la pandemia. Un detalle interesantísimo para desglosar este fenómeno es intentar entender de toda la industria de tecnología cuáles son las diferentes verticales que tiene la industria y qué nivel de impacto han tenido en este fenómeno de los despidos. Como vamos a ver acá, por ejemplo, en industrias como lo que es tecnología para lo que es infraestructura o fitness, eh, ha habido despidos mayores a los años anteriores. Acá lo que notamos es que con respecto a los años anteriores, el 2022 es el año en el que más despidos hubo, pero en términos proporcionales contra la cantidad de despidos generados, notamos que hay muchísimo más en lo que tiene que ver con retail y consumo, ¿sí? Eh, hay, hay un claro entendimiento de esto porque, bueno, todos entendemos los cambios que generó la pandemia y esto lo vamos a ver más adelante. A partir de la pandemia, las cosas que requieren corrección, post pandemia. Pero fíjense que gran parte del impacto está en lo que es venta minorista y servicios al consumidor. En Latinoamérica, el fenómeno también se está dando. Todo esto que vemos en Estados Unidos también se está dando y este es el gráfico que les mostramos es de junio. Ahora vamos a ver algo que más bajado de Argentina, donde se ve un poquito más lo que pasa en el país. Pero fíjense que también tenés despidos, ya no estamos hablando del orden de las decenas de miles, pero todas estas empresas de tecnología han tenido que tomar acciones de reducir su personal, ¿sí? Por diferentes factores que los vamos a ir viendo ahora más adelante, ¿no? En Argentina, concretamente, lo que vemos es que tenemos empresas como Walla, Tienda Nube, Lemon, Digital House, Bitso, Kavak, que son compañías que, bueno, hoy por hoy en Argentina tienen un peso, se sienten. No son todas empresas norteamericanas, pero sí tienen base de empleos en Argentina. Y vemos que efectivamente hay un fenómeno de despidos que se viene dando. Ahora, vamos a, lo que vimos hasta ahora es un poco la foto de la situación, vamos a empezar a analizar un poquito las causas. Y acá nos vamos a empezar a entender un poquito de cómo arranca el fenómeno. Todo esto tiene una clara relación con la pandemia. Al momento de la pandemia y la reclusión, el aislamiento, genera que gran parte de los hábitos de consumo de golpe se vieron necesitados a mutar. La manera de manejarnos, claramente nos vimos impactados todos y una de las principales cosas era la imposibilidad de salir a hacer compras, implica que gran parte de las acciones que uno tenía que hacer era empezar a comprar por internet. Esto generó un pico masivo de demanda, generalmente en todo lo que eran empresas de tecnología de internet que tuvieran que ver con venta online. Por eso hubo una explosión de e-commerce y de tiendas, ¿sí? Y de tiendas digitales. Gran parte, inclusive muchísima gente armó tiendas porque ya no podía comercializar por otros medios. Aparejado a todo el fenómeno de todo esto, incluyó que gran parte de las empresas como Amazon o empresas que realmente dan servicios de venta de bienes,
tienen que forzosamente aumentar su planta. Tuvieron eh, consumo que fue multiplicado hasta 2 y hasta 3 o 4 veces. Por lo tanto, se vieron obligados a tener que contratar gente para poder absorber ese pico. Sumado a eso también, la situación de crisis de la pandemia, que es una crisis económica para todos los países, que se encuentran con sectores de la economía que están detenidos, pero que aún así requieren que la población tenga capacidad de supervivencia. Entonces, empiezan a encontrar el fenómeno de que las economías tuvieron que verse por cuestiones asistenciales en la necesidad de emitir dólares. En el caso específico de Estados Unidos, la manera de hacerlo fue a través del modelo de quantitative easing, que hace que no se refleje necesariamente en el mercado de consumo de la población, sino que gran parte de esta emisión se dirige hacia lo que es bolsa. ¿Qué genera esto? El gran pico de cotización de las grandes empresas. Tesla, Amazon, más allá de que habían crecido muchísimo y se justifica perfectamente por la demanda que estaban teniendo, también había una inyección de dinero muy grande en la industria debido a factores económicos. Y eso generó que muchas de estas empresas llegaran a- a aumentar su valor casi en algunos casos rozando el 80-100% inclusive. Eh, y claramente el dinero en rotación generalmente al estar tan relacionado con inversiones, generó una masa muy grande de gente, una atención muy fuerte sobre todo lo que es el mercado de inversiones, tanto públicas, sobre empresas públicas como inversiones de privadas. Entonces, si bien los que venimos de la cultura startup entendemos lo que es los sistemas de inversión, lo que puede pasar en Silicon Valley o diferentes núcleos, en una situación económica como esta, esto se potencia, ¿sí? Y es importante entenderlo porque no todas las compañías tienen el mismo perfil de compañía y esa clase de factores tiene un impacto profundo en ciertas mecánicas de ciertas industrias o en ciertas compañías que se encuentran en cierto estadio. Al terminar la pandemia, nos encontramos con que, bueno, todo vuelve a una nueva normalidad, pero todo vuelve a la normalidad y nos empezamos a encontrar con que ya la gente no tiene necesidad de verse forzada al aislamiento, no es Internet su único medio, eh, y empieza a tener la posibilidad de volver a los hábitos normales de consumo normal. Entonces, todo el pico de consumo, toda la gran demanda que hubo, empieza a bajar así, volviendo hacia los números aproximadamente normales prepandemia. Entonces, ahí nos empezamos a encontrar con factores que tienen muchísimo que ver. Las compañías que habían hecho grandes contrataciones para soportar el pico de consumo que habían tenido antes, ahora se encuentran con que están sobredimensionadas contra la demanda actual. Esto principalmente apuntamos a casos como Mercado Libre, empresas que tienen que ver con venta, empresas que tienen, como es Amazon, Marketplaces, e-commerce, ¿sí? Áreas en las que se ven no solamente afectados los técnicos, sino también áreas que tienen que ver con distribución, con logística, con depósitos, ¿sí? Las redes de distribución fueron claramente eh, muy infladas en términos de carga de trabajo. Eh, como consecuencia del factor económico que mencionamos hace un rato, también nos encontramos con que nos encontramos en una situación en la que se empieza a sentir la consecuencia de la emisión, no solo de Estados Unidos, sino de todos los países. Estados Unidos en particular pinta una situación distinta que lo normal porque, bueno, es moneda de referencia, pero aparte de eso, tienen una estructura, lo han manejado con una cierta estructura económica que les permitió, de última, tener cierto control con cómo se va dando el escenario, pero todo indica a que efectivamente se está entrando en un estadio inflacionario, una recesión y una recesión económica. Más aparte, factores geopolíticos que pueden dar a entender una cierta debilidad de la moneda y un potencial cambio futuro, posiblemente. Todas esas cosas, todos estos factores generan una gran incertidumbre. Muchísimos analistas indican que estaríamos entrando en una crisis tanto o más grande como crisis como la que fue la crisis del 20. Eh, y todas estas cosas hacen que muchísimas empresas empiecen a actuar en consecuencia. No solo, o sea que acá no solo se ve el factor demanda, es decir, de mercado,
sino que se empieza a ver el factor económico. Y el factor económico en pos de cómo tomamos medidas en términos de una situación recesiva que puede llegar a extenderse en el tiempo. Gran parte de las compañías están tomando medidas que muchas veces son preventivas. Ya no contratan más gente o no reemplazan cualquier recurso que se vaya o empiezan a tener que achicar su capacidad y se ven en necesidad de mejorar la eficiencia y trabajar con menos personal, ¿sí? Eh, entonces, bueno, el factor económico tiene un claro efecto al respecto. Aún compañías que de pronto se ven impactadas indirectamente. Hay ciertas compañías que tienen impacto directo sobre esto, toman decisiones sobre esto, pero los proveedores y los satélites en torno a esa compañía se ven indirectamente impactados a causa de esta. En la economía argentina esto es muy claro, muchísimas empresas argentinas trabajan con clientes de afuera y son los clientes de afuera los que toman la decisión de recortar gastos, de bajar gastos en proveedores y por lo tanto las propias empresas argentinas tienen que tomar medidas similares. Y una buena parte de esto está el factor incertidumbre, no saber si esto es un proceso que tiene salida cuándo. Entonces, me tengo que preparar para un invierno qué tan largo. Tengo que tomar medidas qué tan estrictas. Che, ¿podríamos encontrarnos con un problema de un año, de 2 años, de 4? Porque las acciones que tengo que tomar son de una magnitud muy distinta según cada caso. Y una cosa importantísima también es la suba de intereses en Estados Unidos, producto de la situación económica. Esto impacta especialmente en lo que son factores de inversión. Gran parte del dinero que se mete en inversiones en lo que son, en lo que es bolsa, en lo que es startups, por ejemplo, es un tipo de inversión de riesgo, ¿sí? Yo invierto en una compañía, pero no tengo la certeza de que esa compañía le vaya a ir tan bien como para poder tener cierto rédito. Después están los factores de las culturas startups, donde existía esta mística de buscar una multiplicación de 10x en ciertos factores, que era muy raro de encontrar, pero algunos ejemplos se podían encontrar. Pero bueno, la enorme inyección de dinero que tenían por factores económicos generaba también que muchas compañías subieran con una enorme inyección de dinero con la obligación de tener que gastarlo, con la obligación de trabajar sobre su valuación para tener rondas cada vez más ambiciosas que le permitieran a los inversores de una ronda A salir a B, por ejemplo. Eh, y este factor con la crisis económica se ve influenciado. La suba de intereses en general en la economía lo que significa es, la suba de intereses de un país es el tipo de inversión segura. Yo sé que poner dinero en un bono, en una deuda pública, es una inversión segura. No gano tanto dinero, pero es seguro. Entonces, cuando esto empieza a dar ciertos números que cierta gente la conforman y le dan tranquilidad, eso es dinero que ya no va a la inversión de riesgo. ¿Sí? Entonces, la situación económica recesiva, mucha gente empieza a migrar su atención hacia inversiones más seguras. Eso tiene un impacto fuertísimo sobre las industrias como las que son las industrias de startups y que generalmente las tecnológicas están en una buena parte basado en mercados de inversión. Y hay muchísimas compañías que son de capital intensivo. Hay compañías que realmente tienen un equilibrio entre lo que producen, lo que reciben de inversión y pueden tomar medidas al respecto. Pero hay compañías que dependen de la inversión porque están creciendo, porque están generando mercado, porque están en etapas tempranas. Entonces esas compañías de capital intensivo, esto les pega de lleno. Generalmente porque aparte no son compañías que estén en una etapa en la que estén pensando en mejorar su eficiencia, sino que están pensando en cómo conseguir este flujo de inversiones, y al encontrarse que el flujo de inversiones no surge, no es de la medida que ellos buscan. Es decir, no hay una acción generalmente orientada a, bueno, tenemos que controlar gastos. Eh, entonces eso también es importantísimo. Las empresas de capital intensivo se encuentran en un escenario en el que dices, es muy probable que si no se acomodan no lleguen a sobrevivir la situación económica actual. ¿Sí? Ahora, ¿cómo esto impacta en un mercado como el nuestro? ¿Cómo esto impacta en Argentina? Eh, Nosotros en Argentina en la región principalmente, pero bueno, como decíamos hace un rato, gran parte de las empresas argentinas, muchas empresas argentinas tienen clientes en Estados Unidos, clientes grandes,
Estados Unidos. Entonces, y aparte que tenemos nuestros propios problemas económicos, eso es clarísimo. Entonces, ante la situación económica de un congelamiento, o la situación económica que una compañía tiene que desinflarse un poco porque el mercado cambió, los proveedores se ven claramente afectados al respecto. Y cuando una compañía ve que un cliente toma una medida conservadora de no meterse en tantos riesgos con gastos, dos o tres clientes hacen lo mismo, ya la compañía empieza a tomar medidas de cara a que todos los factores económicos claramente empiezan a sentirse. Entonces, preventivamente toma estrategia, toma acciones. Eh, una buena parte de esto tiene que, es decir, va a tener que ver, como dijimos, en en la parte que tiene que ver puramente con lo que es mercado de consumo. El mercado de consumo tuvo un pico, ahora se desinfla, por lo tanto, toda la capacidad de trabajo que lo había se tiene que reducir en consecuencia. Vamos a llamarle a esto como una especie de rebote, subió y vuelve, ¿no? Eh, esto es un efecto que está pasando por única vez. Va a haber una serie de despidos con la finalidad de encontrar el equilibrio entre la capacidad productiva y la demanda, pero es un proceso que va a pasar una única vez por unos pocos meses. Si lo vamos a pensar, hoy por hoy hasta ahora venimos hablando de tres factores claros. El, el factor de demanda de mercado, el factor económico y el factor de inversión. Entonces lo que nos encontramos es que el factor de demanda de mercado es algo que va a pasar ahora y en unos meses se va a acomodar y va a encontrar estabilidad. Pero los otros factores no dan la certeza de que sea un problema de unos meses. El factor incertidumbre, esto puede estar pasando por mucho más tiempo, va a generar de que muchas compañías no se... de que los efectos de los despidos no necesariamente son algo que va a pasar ahora o por unos meses. Puede darse repetitivamente y puede darse a lo largo del año, según lo que vaya pasando en cuestiones económicas y en cuestiones de la realidad de cada compañía. Y una cosa muy particular que también hay que identificar dentro de nuestra región, en general, se había experimentado un gran crecimiento en la industria fintech, las empresas de tecnología dedicadas a finanzas. Generalmente las empresas de tecnología dedicadas a finanzas se organizan en grupos que tienen mucho que ver con facilitar inversión, poder tener medios de pago digitales, tener eh, bancos virtuales, por ejemplo. Y una buena parte de la realidad de la economía actual tiene un impacto muy fuerte sobre ellos. Gran parte de las empresas fintech suelen ser empresas de capital intensivo, se ven seriamente afectadas. Son empresas que tardan en encontrar un cierto punto de equilibrio generalmente, requieren mucha inversión para poder llegar a ese punto. Eh, Hoy por hoy, por ejemplo, empiezan a tener, mientras fueron un fenómeno no, pero empiezan a encontrar cierta regulación económica que les obstruye, les complica un poco su operatoria. Eh, Empiezan a encontrar que lo que tenga que ver con el fenómeno de las cripto genera dos cosas muy grandes. Primero, la cripto como medio de inversión perdió muchísima confianza, así que gran parte de los medios de inversión hoy por hoy, no solo cripto, todo lo que es inversión se congeló en estos últimos 6 meses por la caída de gran parte de una buena parte de las empresas en bolsa y también por el efecto cripto. La falta de confianza que generan las inversiones en cripto y aparte que también gran parte de los exchanges empiezan a fallar. El caso de FTX es gravísimo, porque aparte entonces, no solo de no confiar tanto en la cripto como cripto, sino que la cripto como espacio de intercambio empieza a perder confianza. Ya la gente empieza a retirar su dinero, por ejemplo, de Binance, y no confía tanto en Binance como un medio de pago, por ejemplo, que era uno de los grandes assets de las criptos. ¿Sí? Y bueno, lo que hablamos hace un rato, la disminución de los volúmenes de inversión tiene un impacto gravísimo en las empresas, sobre todo en las empresas chicas. ¿Sí? Entonces, más o menos, ¿cuál es la perspectiva de lo que nos podemos encontrar de acá en adelante? Como les decía, muchísimas compañías van a tener que tomar una actitud preventiva, van a hacer despidos, van a hacer reestructuraciones, van a empezar a manejarse de otra manera, van a tener que empezar a trabajar sobre mejorar los procesos operativos. Yo me concentro más en lo operativo, cómo logro tener eficiencia, sacarle más productividad o más eficiencia a una menor cantidad de personas. Eso a veces es necesario y generalmente lo que tiene que ver es con estructurar procesos. Hay una buena parte que va a tener que ver con la selección del personal.
gran parte de las contrataciones que pasaban en Argentina venían de compañías del exterior. Estas compañías del exterior, al tener que achicarse, van a empezar a elegir con quién se quedan y con quién no. Y se van a quedar con los profesionales de más alta capacidad que se encuentran en situaciones críticas. El resto va a liberarse y volver al mercado. Eh, y una de las cosas que va a empezar a pasar es que vamos a encontrar que los profesionales de tecnología, el mercado ahora se empieza a equilibrar, eh, el profesional empieza a ser un poquito más conservador en sus decisiones, no va a estar cambiando de trabajo con tanta facilidad, entonces empieza a haber una relación un poquito más equilibrada, y permite armar equipos un poco más consistentes, permite que inclusive cierto seniority vuelva a poder trabajar en compañías del país, que hasta ahora el país gran parte de las empresas de tecnología argentinas se vieron muy enfocadas a lo que es formación, de hecho es una de las especialidades de Nubicru, y ahora tener una inyección de seniority puede ser muy importante porque va a permitir que haya un florecimiento en la inversión que se hizo en personas en ese proceso. Eh, y esta normalización del mercado va a permitir que se aquiete un poquito el agua y que podamos empezar a concentrarnos un poco más en el trabajo y no en la batalla en la batalla de buscar recursos, que aparte en las compañías de tecnología y tiene un serio impacto en los costos inclusive. Entonces, eso va a generar un mínimo equilibrio, que sea que a nivel regional debería ser una pequeña bocanada de aire fresco, porque no somos exactamente la parte del mundo que más tentadora es económicamente hacia los profesionales de alto nivel. Entonces, eso nos va a permitir equilibrarnos un poco. Una de las cosas que nosotros consideramos que puede llegar a pasar es el tema de, ante la incertidumbre, las compañías van a tener que empezar a lidiar con cómo manejo mi capacidad de trabajo, y cómo lidio con mi capacidad de trabajo sin meterme en compromisos que me pongan en riesgo o que no pueda afrontar a futuro. Entonces, una de las respuestas más comunes a esto tiene que ver con la tercerización. A veces decir, bueno, ¿cuánto de esto puedo tercerizarlo en alguien que corre, que maneja esto por mí? Entonces, un modelo de servicios, los modelos de servicios de productividad, el modelo de productividad como servicio, va a permitir que las compañías puedan tener un pequeño buffer de protección, de poder saber que tienen más control sobre la capacidad productiva, sobre sus gastos. Eh, y bueno, nada, y este tema de, bueno, en el aspecto, desde la perspectiva como lo vemos en nuestra compañía, esta cosa también de poder tener un punto de control, que es el propio proveedor, que garantiza ciertas prácticas, calidades o procesos de trabajo. Pero en este caso estamos hablando de modelos de productividad como servicio, así que los proveedores tienen que estar asegurándose que los equipos están a la altura de las demandas de los clientes. En estos modelos flexibles puede ayudar muchísimo a tener un control más fino de los gastos en los que cada compañía incurre. A grandes rasgos, esto es un poco el análisis que tenemos hecho de lo que es el fenómeno que se viene dando con los despidos. Eh, hemos investigado un poco cómo nos hemos concentrado mucho en qué características de la industria en las que se veía mayor impacto. Notábamos que lo que tuviera que ver con retail, consumo, medios de pago, todo lo que tuviera que ver más con comercio era lo más afectado, con comercio minorista era claramente lo más afectado. Y bueno, es la parte en la que nosotros pusimos especialmente foco en el análisis. Bueno, espero que haya sido claro, espero que les haya interesado. Eh, Les agradezco muchísimo la atención, el tiempo que nos dedicaron. Estamos abiertos a cualquier consulta, cualquier duda que tengan. Cuando quieran, bueno, acá les dejo mi contacto. Eh, y, y bueno, esperamos poder serles de utilidad ante cualquier duda y poder conocernos y tener la oportunidad de hacer alguna colaboración o ponernos en contacto y sencillamente conocernos y ver de qué manera podemos ser. Así que les agradezco muchísimo el tiempo, espero que la presentación haya sido satisfactoria y nos estaremos viendo el mes que viene con un nuevo webinar.